Doctor, en muchas ocasiones hemos visto que las personas indican toda una eh, invención que hay en la sociedad de que, por ejemplo, muchas personas mueren a consecuencia de las vacunas que tuvimos que ponernos muchos cuando se dio la epidemia del COVID-19. Sin embargo, no hay ninguna evidencia científica de eso y más bien puede ser por otros factores asociados. Y en muchos casos, cuando mueren personas adolescentes o personas ya mayores de edad, de una edad menores de 25 años, se puede asociar a las drogas. Tal vez si usted nos habla y introducimos el tema de estas muertes súbitas que se presentan. Sí, realmente ha habido toda una invención, como usted lo dice, de gente que atribuye muertes súbitas a efectos secundarios de vacunas, ya sea del COVID, ya sea de otro tipo de vacunas. Lo que se demostró en su momento era que en un porcentaje muy bajo de casos, llámese un caso de cada 100.000, podía haber efectos secundarios en las vacunas del COVID con una trombosis. Eso significa que se le hacen coágulos a la gente en los vasos sanguíneos y pueden irse a los pulmones y ahogarse. Pero eso es extremadamente raro. Ahora, muertes súbitas originadas en el corazón, que son las más frecuentes, no tienen ninguna relación demostrada con la vacunación, ni con el COVID, ni con otras vacunas que la gente se haya puesto recientemente. Como usted bien lo decía, existen drogas de abuso que la gente usa, llámese adolescentes, llámese personas jóvenes, por ejemplo, todas las que tienen que ver con cocaína y sus derivados, incluso el crack, que es de tan diseminado uso, por ejemplo, en personas habitantes de la calle, metanfetaminas y este tipo de estimulantes que usan para, por ejemplo, los adolescentes estar en fiestas y estar bailando por horas y horas y no cansarse, no tener que comer ni tomar agua. Todo esto lo que hace es aumentar la reacción de huida, si usted no sé si ha oído ese concepto, que es, por ejemplo, la reacción simpática del sistema nervioso autónomo, que es un sistema nervioso que uno no puede controlar, ¿verdad? Que es el que controla las vísceras. Por ejemplo, cuando usted, qué sé yo, se le mueve el estómago, se le mueven los intestinos, eso es el sistema nervioso autónomo. Usted no puede voluntariamente mover su intestino o mover su estómago. Entonces, la reacción simpática es como cuando alguien es perseguido por un perro que lo va a morder. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La frecuencia cardíaca, es decir, los latidos cardíacos se aceleran, la presión arterial sube, toda la sangre se va al cerebro, al corazón, a los músculos para poder salir corriendo. En los ojos, la pupila, que es la abertura donde entra la luz del ojo, se dilata, se abre, las vías respiratorias se abren, los esfínteres, que son, por ejemplo, la parte anal y la parte donde la gente orina, pues, se cierran para evitar que haya gastos de energía innecesarios. Toda la sangre que iba a las vísceras, por ejemplo, se desvía hacia los músculos y usted está preparado para huir. Entonces usted ha visto sus videos, por ejemplo, de gente que es perseguida por un perro o está en un peligro y salta una malla de 3 metros. No saben ni cómo, ¿verdad? Porque normalmente no podrían ni subir una cerca de metro y medio, pero saltan una malla de 3 metros y caen al otro lado como si nada, porque es una explosión de adrenalina que la gente llama. Lo contrario es lo parasimpático, que sería más bien como cuando usted acaba de comer, tiene sueño, la marea alcalina, está somnoliento, porque toda la sangre más bien está en las vísceras y para tratar de digerir esa comida que usted acaba de ingerir. Entonces, ese tipo de drogas, como le venía diciendo, tipo metanfetaminas, tipo cocaína, todas esas son simpático-miméticas, que esto significa en lenguaje médico que aumentan al sistema nervioso simpático, que es el que les decía de la respuesta de huida. Entonces, una persona que ya tiene en su corazón algún estado predisponente, por ejemplo, que ya tiene placas de ateroma, tiene las arterias coronarias comprometidas por ateromas, ¿verdad? El corazón va a latir más rápido, va a ocupar más oxígeno y ahí puede ocurrir un infarto, ¿verdad? Y en personas muy jóvenes puede ocurrir incluso lo que se llama un espasmo de las arterias coronarias. ¿Qué quiere decir esto? Una arteria normalmente está relajada, está bombeando sangre, ¿verdad? Pero las arterias, que son pequeños vasos, tienen músculo en su pared y estas drogas pueden hacer que ese músculo se contraiga fuertemente, se haga un espasmo coronario y la persona sufre un infarto que puede ser fulminante, porque el corazón entra en una arritmia, ¿verdad? Normalmente el corazón late, digamos que en reposo unos 70, 80 latidos por minuto,
cuando usted está haciendo ejercicio y puede llegar hasta 130, 140, dependiendo de la persona, o más incluso. Pero, digamos, en estos casos entra un desorden que se llama una arritmia, entonces el corazón no es capaz de bombear y la persona inmediatamente pierde el conocimiento. Y si no hay cerca unos aparatillos que se llaman desfibriladores, que ustedes no sé si los han visto en aeropuertos y en algunos sitios públicos, que son como paletas eléctricas que le ponen a la gente en el pecho para revivirles, por decirlo así, para ordenar ese impulso eléctrico del corazón, pues la persona puede fallecer. Entonces, si hay una persona muy joven, adolescente o adulto joven, menor de 30, 35 años, que se supone que falleció de un infarto o de un evento cardiovascular reciente, siempre hay que investigarlo por la presencia de drogas en el organismo por esta razón. Ahora, ¿cómo es esa investigación en la morgue? Sí, realmente el cadáver difícilmente va a tener algún signo de consumo de drogas. Por ejemplo, si la persona es consumidora de crack, digamos, de forma crónica, puede tener en sus manos quemaduras, porque creo que usan unas pipas que son como de metal, entonces van a tener quemaduras, van a tener los dientes afectados por el humo, por el carbón, este hollín, ¿verdad?, que se produce. Hay una patología que se llama pulmón de crack, que cuando usted abre el fallecido, es un pulmón que está distendido, pesado y sobre todo negro, como lleno de carbón por dentro. Eso es el llamado pulmón de crack y está descrito en personas que usan crónicamente esa droga. Pero otras drogas que son, digamos, que requieren mucho menos cantidad, como la cocaína, que es inhalada, prácticamente usted en el cuerpo no va a ver nada. A lo mejor va a ver en el tabique nasal, si lo explora bien, va a ver que el tabique está como adelgazado, incluso a veces roto, porque lo que pasa con la cocaína es que es vasoconstrictor, es decir, los vasos sanguíneos se contraen fuertemente, lo mismo que les explicaba del corazón, ¿verdad? Se contraen fuertemente y producen que la sangre no circule, entonces el tabique de la nariz se muere, porque no mucha gente lo que hace es inhalar esa cocaína. Entonces, se pueden encontrar signos en cocaína, signos en marihuana, igual los dientes amarillos, igual quemaduras en las manos, mancha amarilla en las manos que se llama mancha sepia, ¿verdad? Como las fotografías sepia, que son como de un color cafezusco. Y así dependiendo de cada droga, pero muchas no dejan mayor signo del organismo. Tiene que ser la curiosidad del médico forense que piense, esta persona pues puede tener en sangre alcohol, drogas de abuso. ¿Por qué en sangre? Porque es en el momento en que falleció estaba circulando esa droga. Si tienen orina, a lo mejor la consumió días antes. También se pueden tomar otros fluidos. El humor vitrio, que es lo que está relleno el ojo, ¿verdad? El líquido transparente del cual está relleno el ojo. Se puede tomar hígado, se puede tomar riñón, se puede tomar músculo esquelético. Todo eso en los laboratorios de toxicología son capaces de analizarlo y determinar los niveles y determinar la presencia de la mayoría de tóxicos. ¿Y cómo hacen ustedes para trabajar con los toxicólogos para determinar eso? Me imagino que hay alguna orden o ustedes eh, sacan esa parte del órgano o cómo es que se hace toda esa conjunción entre el toxicólogo y el forense. Es una pregunta interesante porque cuando yo entré a laborar a la morgue judicial hace mucho tiempo, era más artesanal la cosa. Usted simplemente en un tubo de plástico con el número de autopsia enviaba una bolsa plástica con ya sea la sangre o ya sea si es un tubo de ensayo, ¿verdad? De vidrio con sangre o si es un tubo plástico con hígado o con riñón, lo enviaba a toxicología simplemente con número de autopsia y ya no había mayor cosa. Pero conforme fue avanzando, ¿verdad? Todos los procesos de control, obviamente ahora tiene que haber una cadena de custodia donde hay firmas de por medio, donde hay realmente una ceremonia de apertura por parte de ellos, ¿verdad? Para que se garantice que lo que uno envió fue de lo que ellos recibieron. Todo para efectos procesales de la parte judicial, porque en algún punto probablemente existió algún juicio donde se dijo, ¿y usted cómo me garantiza que eso pertenecía a este fallecido? Y no hubo forma de demostrarlo. Entonces ahora todo tiene que seguir una cadena de custodia estricta. Muy importante lo que usted mencionaba hace poco sobre los efectos del consumo de drogas en las personas. La patología forense puede determinar o cómo determina, cómo se establece esa afectación de las personas consumidoras
de todas estas drogas que ahora el espectro es amplísimo porque ahora se está dando mucha droga que antes no llegaba, digamos, a nuestro país, ¿verdad? Ahora hay más drogas sintéticas en la juventud incluso. Pero ¿qué efectos pueden causar esas drogas que ustedes pueden determinar como médicos forenses que evidentemente nos puede llevar a la muerte? Y lo digo directamente para una prevención a las personas que consumen ese tipo de drogas. Sí, normalmente en la mayoría de muertes violentas, llámese accidentes de tránsito, suicidios, homicidios, caídas, precipitaciones, accidentes acuáticos, etcétera. En todas esas muertes se solicita de rutina alcohol y drogas de abuso. O sea, se hace un screening o un tamizaje, para decirlo en castellano, ¿verdad? De todas las drogas que pueda tener esa persona en el organismo. Porque si bien no pueden no haberle causado la muerte, por ejemplo, alguien que se mete al mar bajo los efectos del alcohol o bajo los efectos de una droga, pues eso va a haber influido en que no haya podido salir por sus propios medios, además de todo lo que implica que haya una corriente o que una ola lo revolcó o lo que sea, pero si está bajo efectos de alcohol y drogas, pues va a tener sus reflejos disminuidos y demás. Todavía es más importante en accidentes de tránsito, porque por ejemplo tienen que ver asuntos de seguros, asuntos de pólizas, un montón de asuntos incluso penales, ¿verdad? Porque entonces dice, bueno, esta persona iba conduciendo bajo los efectos del alcohol, entonces eso fue lo que probablemente condicionó a que chocara, a que matara a otras personas, a que comprometiera a los que iban con él en el carro, etcétera, etcétera. Entonces se hace, digamos, un screening así. Ahora, ¿qué es lo que se obtiene? Nosotros hemos hecho estudios, ¿verdad? Yo en aquel tiempo hice unos estudios importantes sobre drogas de abuso o muertes por drogas de abuso. Y por ejemplo, hay drogas que no van a matar a la persona por más intoxicada que esté, por ejemplo, la marihuana, ¿verdad? No es letal en el sentido de que usted prácticamente pues, puede fumar altas concentraciones o inhalar o comer, ¿verdad? Como la gente lo usa, incluso brownies o repostería con marihuana y no se va a intoxicar y va a tener efectos secundarios adversos y va a tener síndromes paranoides y todo, pero no se va a morir de eso. Ahora, no quiere decir que, por ejemplo, haya desencadenado una reacción paranoide. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona consume marihuana y entonces cree que alguien lo está persiguiendo y está alucinando, que lo está persiguiendo un monstruo, qué sé yo, y sale corriendo y no se fijó y lo atropelló un carro porque pasó la pista corriendo sin fijarse o cayó en un barranco por andar corriendo ahí, ¿verdad? Sin ninguna razón. Otras drogas, como la presencia de cocaína en cualquier nivel en el organismo, puede usted justificarle una muerte siempre y cuando los hallazgos de autopsia sean concordantes. ¿Qué quiero decir con esto? Usted tiene una persona joven, 30, 25, 30 años, y muere súbitamente, o sea, o ya se le dio un dolor de pecho o una sensación de ahogo y cayó muerto, ¿verdad? Eso son en cuestión de minutos. Usted dice, pero está muy joven para que ya tenga las arterias del corazón comprometidas, para que ya tenga una enfermedad cardiovascular instaurada. Entonces, se le hace todo el screening porque se trata de una muerte súbita, una muerte que no era esperable para esa persona, y se encuentra, por ejemplo, cocaína en sangre. Entonces, si usted determina que ese corazón falló, ¿cómo lo determina? Por ejemplo, un corazón debe estar funcionando y digamos, los pulmones tienen que mantenerlos libres de líquido, ¿verdad? Tienen que mantener el aire en los pulmones, la circulación pulmonar adecuada, pero cuando un corazón falla, el pulmón se llena de agua, eso se llama edema pulmonar, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, cuando el corazón falla, el pulmón se llena de agua y usted dice, bueno, tengo esto en la autopsia, un corazón que falló, un pulmón que se llenó de agua, ¿y qué me falta? La presencia de la droga, ¿verdad? En el organismo, entonces eso dice usted, ¿qué fue lo que pasó? Haciendo que el cadáver hable la persona consumió algún grado de esta droga, entró en una arritmia, el corazón no funcionó y los pulmones se llenaron de agua. Entonces uno lo hace retrospectivamente para determinar si es compatible con la presencia de este tóxico en sangre. Y así con metanfetaminas que son parecidas en el mecanismo de acción. Hay otras drogas que son más alucinógenas como eh, por ejemplo, los hongos que la gente consume, ¿verdad? Como de forma recreativa, difícilmente van a matar a alguien, pero pueden desencadenar una reacción, como les dije, paranoide o una reacción donde una persona agreda a otra. Yo estoy consumiendo ese tipo de sustancias y hablando con usted y después
veo que usted o me imagino que usted me va a matar, entonces yo lo mato primero. Y no era algo real, no estaba pasando eso. Y entonces desencadena ese tipo de violencia. Por eso son drogas que son ilícitas y que son de un consumo pues cuidadoso. Y ahora lamentablemente se ha puesto muy de moda la famosa droga zombie, que hemos visto casos en otros países como Estados Unidos, como México, donde las personas pues prácticamente se convierten en zombies. En ese tipo de drogas, ¿qué es lo que está pasando? Porque esas drogas sí son muy peligrosas para llevar a la muerte a las personas debido a la cantidad de otras sustancias distintas que tienen, que incluso son de uso veterinario. Claro, no estoy seguro de cuál es exactamente la sustancia que dice usted para la droga esta que transforma en zombies a la persona, pero sospecho que es el fentanilo, ¿verdad? Fentanilo, correcto. El fentanilo realmente es un derivado de los opioides. Y si nos vamos más hacia atrás, usted recuerda, por ejemplo, las amapolas, el cultivo de amapolas en el Medio Oriente, el opio, que era lo que se usaba mucho en China como parte de droga recreativa. ¿Y qué es lo que pasa? Estas drogas son más bien al contrario o contrarias al mecanismo de acción de cocaína, sino que más bien son como inhibidoras del sistema nervioso, actúan parecido al alcohol. Y voy a explicarles cómo actúa el alcohol en el organismo, porque el alcohol, aunque es una droga o una sustancia lícita, permitida, pues también genera enfermedades como el alcoholismo, puede contribuir con accidentes de tránsito, accidentes acuáticos y un montón de patologías más, violencia, etcétera. Resulta que el alcohol es un inhibidor del sistema nervioso central, pero es un inhibidor selectivo. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ir inhibiendo partes del cerebro poco a poco. Entonces, usted comienza a tomarse algunos tragos y lo primero que se le inhibe es la parte frontal del cerebro. Y en el lóbulo frontal está como los frenos suyos para que usted no pueda, digamos, no esté siempre como muy alegre y muy dicharachero y muy jiji con todo el mundo, para decirlo de una forma coloquial. Entonces, como cuando le inhiben esa parte frontal, entonces usted ya está súper desinhibido, súper simpático, haciendo bromas, todo el mundo le cae bien. Esa es la primera parte del alcohol. Después va a inhibir la parte pues más hacia atrás, parietal, y la parte occipital. Entonces, parietal, ¿qué significa? Por ejemplo, ya los movimientos, usted va a tener algunos problemas de coordinación. La parte occipital ya va a tener problemas de visión, va a comenzar a ver doble. Y ni se diga ya cuando llega al cerebelo, ¿verdad? Va en este sentido, de adelante hacia atrás. Cuando llega al cerebelo, entonces va a tener problemas de equilibrio, va a tener problemas de coordinación, ataxia, que es lo que llaman a la marcha de las personas borrachas que no pueden sostenerse, ¿verdad? Mucho menos hacer el famoso 4 que ponen a hacerlos los oficiales de tránsito y demás. Y después llega el tallo cerebral, que es lo último, lo más primitivo que hay en el cerebro, y ahí sí corre peligro, porque ahí están los centros respiratorios, los centros cardíacos, y la persona con una dosis suficiente de alcohol puede morirse por un paro respiratorio. No sé si usted ha visto incluso algunos retos que hacen incluso en el mismo TikTok, donde una persona agarra una botella de vodka, un litro entero, y se lo toma cor. Entonces, un tipo de ingreso de alcohol de ese tipo en el organismo puede llegar a un nivel en sangre tan alto que la persona no solo se duerma, como los borrachillos que se duermen y quedan ahí inconscientes más o menos por algún tiempo, sino que hay un paro respiratorio y muerte. Entonces, los opioides, como llámese opio, que es la madre de todas estas drogas. Está la morfina, está la metadona, está el fentanilo y otro montón de derivados sintéticos, ¿verdad? Que son opioides. Entonces, dependiendo de cuál derivado sea, van a tener efectos más severos que otros. Pero en general, los opioides lo que hacen es eso, una inhibición que si llega a darse una dosis suficientemente alta, le da un paro respiratorio a la persona. ¿Y qué significa un paro respiratorio? Que los músculos de respiración que normalmente obedecen al cerebro y al tallo cerebral ya dejan de responder. Entonces la persona pues se ahoga porque no puede respirar. Y todo eso se puede determinar post-mortem. Eh, El nivel de alcohol, que la muerte tuvo que ver con eso. claro, hay un fenómeno importante porque usted dice, no es lo mismo que una persona que nunca haya tomado o que tome poco, se tome esa botella de vodka y el nivel de alcohol se le dispare tanto que la mate casi que en pocos minutos.
Mientras que si se trata de una persona que es alcohólica, que es habitante de la calle, que está acostumbrada a tomarse una pacha corcor, para decirlo de forma también un poco coloquial, eh, esa persona tiene más tolerancia. Su hígado, si todavía está en buenas condiciones, va a metabolizar ese alcohol mucho más rápido. Entonces puede ser que se tome la botella cor de vodka y lo que le dé es una somnolencia, se duerma un rato, unas horas, se vuelve a despertar como si nada. Entonces la misma dosis que mató a una persona puede no matar a la otra en función de que una persona está acostumbrada a tomar mucho y otra persona no. Muchas veces esto sucede con las drogas, sobre todo con estas que le digo que son las drogas opioides, ¿verdad? Que son el estilo de morfina. Una persona que por primera vez le ponen morfina para el dolor, pues le alivia el dolor, siente además efectos ahí como placenteros, pero si sigue consumiendo morfina para los dolores crónicos, por ejemplo, en los pacientes terminales, qué sé yo, cada vez ocupa dosis más altas porque hay una tolerancia a esa sustancia. Entonces, si al principio le ponían una ampolla de morfina inyectada, ahora le ponen 10 ampollas. Ahora, si a una persona que nunca ha consumido morfina le pone usted 10 ampollas, la mata inmediatamente. Entonces, esos son fenómenos con los que hay que jugar, ver los niveles y ver lo que pasó con signos indirectos. ¿Qué vamos a encontrar en una autopsia que tiene un paro respiratorio? Pues un síndrome asfíctico. ¿Y qué significa un síndrome asfíctico? Pues resulta que si usted abre los órganos están recubiertos, tal vez los estimados oyentes han escuchado del peritoneo, que es lo que está dentro del abdomen. Usted abre el abdomen y todas las vísceras están recubiertas por una membrana transparente que se llama peritoneo. Los pulmones tienen una membrana parecida que se llama pleura. Todas son membranas serosas, ese es el nombre médico. Entonces, un síndrome asfíctico va a tener pequeñas petequias, que son manchas de sangre pequeñas en esas membranas serosas. Llámese la del corazón, que se llama pericardio, llámese la de los pulmones, que se llama pleura, o llámese la del abdomen, que se llama peritoneo. Entonces van a haber esas pequeñas hemorragias, microhemorragias en esas membranas. Va a haber fluidez de la sangre. Normalmente la sangre se tiende a coagular una vez que la persona falleció, pero en un síndrome asfíctico la sangre va a estar fluida. Entonces, usted toma, por ejemplo, hace un corte de las yugulares, de las venas, y sale la sangre y sale y sale y sale. En otros casos no, en otros casos cuesta mucho sacar, incluso para tomar una muestra. Y más del síndrome asfíctico es la congestión de los órganos. Un órgano congestivo significa que está un órgano inundado de sangre, como lleno de sangre, ¿verdad? Entonces, todo eso uno lo puede ver en las autopsias y puede establecer, esta persona tiene un síndrome asfíctico. Y si además se le encuentra un nivel elevado de morfina o un nivel elevado de heroína o de fentanilo, ahora que está de moda también, pues puede asociarse a la muerte con un paro respiratorio, por ejemplo. Ahora, podemos aprovechar porque tenemos una gran cantidad de mensajes y de preguntas que nos han hecho por medio del TikTok para darles respuestas. La primera pregunta es la siguiente. Fío Molina, por ejemplo, nos dicen, ¿cómo se realiza una autopsia a las personas que les pasa un accidente y el cuerpo queda prácticamente irreconocible o si faltan partes del cadáver? Claro, eso es interesante. Por ejemplo, en accidentes de tránsito de muy alta energía, partes de la persona pueden ser amputaciones, pueden quedar en la escena, ¿verdad? Bien puede ser una persona que sufrió un accidente de tránsito y sobrevivió algunos días, estuvo internada, entonces le amputaron una pierna, por ejemplo, entonces la pierna quedó en el hospital y después la persona fallece y lo que resta del cuerpo va para la morgue, entonces uno pide el reporte de esa pierna que se le amputó. Y en otros casos que son terribles, ¿verdad? Por ejemplo, queda el cerebro, ¿verdad? En la calle y los agentes judiciales tienen que agarrar una bolsa y agarrar el cerebro, o agarrar una mano, o agarrar dedos, ¿verdad? Y llevarlos junto con el cadáver. Y después todo eso en la morgue, digamos, por decirlo así, se junta para decir, bueno, sí corresponde, estas heridas son contusas, estas heridas son de arrancamiento, de abulsión, etc. Vea qué interesante. Ruth Álvarez dice, me refresca cómo se llama el hongo en las fosas nasales mediante el cual se puede determinar si el occiso fue lanzado al agua ya fallecido o vivo. Pero para responder esto podríamos ampliar más para conocer bien qué es lo que ella nos está preguntando. Interesante pregunta esa, porque se refiere al tema de asfixias mecánicas. Entonces, ese hongo de espuma, que es lo que ella hace referencia ahí, se produce cuando el agua entra en las vías respiratorias y la persona pues trata como de expulsarla, qué sé yo, hay una lucha, entonces se produce ese tipo de espuma.
pero no es exclusiva de las personas que se ahogan, sino que también en otro tipo de asfixia se puede presentar con menos frecuencia. Pero ella bien lo señala ahí, que lo más frecuente o lo típico es encontrar en las personas que se ahogan. Una persona que ya está muerta y la tiran al agua para simular que se ahogó, pues no va a tener ninguna reacción en vías aéreas. Una persona que se ahogó realmente, puede ser que no tenga ese hongo de espuma por fuera, que es en las fosas nasales o en la boca, pero a la hora de abrir usted la tráquea, por ejemplo, ahí va a estar la espuma. Bueno, aquí tenemos a Mari que dice cuánto tiempo se tardan haciendo una autopsia. Bueno, hay mucha variabilidad en eso, porque por ejemplo hay autopsias relativamente sencillas, como por ejemplo una persona que se ahorque, hablando de asfixias mecánicas. Entonces, bueno, lo que hay que hacer es tomar fotografías, examinar las ropas, determinar el surco de ahorcadura y hacer la disección de todas las vísceras. Entonces, digamos que lleva menos tiempo. Pero hay autopsias muy complejas. Por ejemplo, una persona que falleció por múltiples heridas por proyectil de arma de fuego, popularmente conocidas como balazos. Entonces hay que dibujar cada entrada, cada salida, medirla, ver dónde está en el cuerpo, en los tres ejes, ver por dónde pasó, ver qué estructura lesionó, si se recuperó esa bala, hacerle rayos X, revisar las ropas, llamar a la parte de ciencias forenses para que le pasen una lámpara y vean si hay indicios, etcétera, etcétera. Entonces puede llevarse todo un día esa autopsia. Una autopsia de una persona que se ahogó, un par de horas puede salir. Y hay otras autopsias complejas, como cuando hay una denuncia por responsabilidad médica, que es lo que la gente conoce como malpraxis. Entonces hay muchas veces hay que hacer una disección muy cuidadosa, hay que estudiar los expedientes, entonces la autopsia puede llevar, en el cuerpo está bien, medio día tal vez, pero analizando documentos, haciendo interconsultas, estudiando bibliografía, puede llevarse semanas. Dice un usuario que se identifica como Tico Random, tengo una duda, ¿qué se necesita para trabajar en una morgue, tal vez como asistente? Y viera que esta pregunta la han hecho muchas personas. Tal vez si podemos dar un contexto de cuántas son las personas que trabajan en una morgue y en qué especialidades. Normalmente para hacer una autopsia debe haber la presencia al menos de un técnico disector, que es como el auxiliar, que le ayuda al médico a hacer la autopsia, obviamente un médico a cargo. El médico, pues obviamente primero tiene que estudiar medicina, que dura entre 5 y 6 años, dependiendo de la universidad en que lo estudie, y después tiene que hacer una especialidad. Si hace la especialidad para hacer autopsias de morgue judicial, se llama medicina legal, que dura 3 años. Si hace la especialidad para hacer autopsias en hospitales, se llama anatomía patológica, que dura 4 años. Entonces, por lo menos 10 años de estudio para poder responsabilizarse de una autopsia. Los técnicos disectores son personal, como su nombre lo dice, técnico. ¿En qué? En que realmente lo que estudian es una tecnología de salud que le permite manipular el cadáver, hacer disección para sacar las vísceras, ayudarle al médico cuando ocupa tomar fotografías, cuando ocupa medir alguna cosa, alguna lesión, extraer cerebro, extraer columna o médula espinal. Todo eso ellos lo estudian para efectos de poder ser auxiliares. Y eso pues es una carrera que durará un par de años, ¿verdad? Después de que la persona salga del colegio puede estudiar eso. Y además siempre hay personal auxiliar de morgue, la gente que limpia y demás, pero los que participan directamente en una autopsia son el médico responsable, ya sea forense, ya sea patólogo, ¿verdad? Y el técnico disector, esas son las dos personas básicas. Bueno, estamos en YouTube, estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en TikTok y también estamos en Spotify para que sigan compartiendo con nosotros este podcast de medicina forense. Muy pronto vendremos con el tercer episodio. Agradecerle a todas las personas porque pronto seremos 2000 seguidores ya en la red TikTok. Nos vemos pronto.